Hola Silvia. Hola, hola, perdonadme, es que estaba en el Zoom con Bienve, que estaba haciendo una entrevista para el canal. Y un Bien, poco no ahora. paras. Te No, no tenemos, pasa, te tenemos tenéis secuestrado. exprimida nosotros entre uno y otro. Bueno, ya encantada, todo lo que pueda ser ayudar para mejorar el medio ambiente, pues ahí estoy. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantada de que estés aquí con nosotros. Claro que sí. Bueno, nos presentamos un poco porque conmigo sí has tenido más contacto, Sí. pero él es Raúl, Hola, Raúl. Cristian Hola, Cristian, ¿qué y tal? Miriam al otro lado de la Hola pantalla. Silvia, Hola, hola Silvia, Miriam, ¿qué encantada, tal? soy Miriam. Igualmente, chicos. Pues nada, Silvia, muchas gracias por concedernos unos minutos Sí, sí, claro que y sí. por tu implicación, porque todo lo que te he pedido, la verdad es que siempre me has contestado, me has respondido súper rápido y con mucha dedicación a tu trabajo y Sí, estupendo. Muchas gracias. nada, ya encantada, encantada. Pues vamos un poco al lío porque como tenemos 40 minutos y ya nos hemos comido unos cuantos, pues lo primero que nada, eso, lo que darte las gracias y preguntarte un poco por lo que es tu trabajo, a qué te dedicas para que lo vean, para todo aquel que lo escuche en la grabación que estamos haciendo. Explicar un poco cuál es tu trabajo y en qué consiste tu trabajo. Vale. Bueno, yo soy Silvia Díaz Cruz, soy doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona y actualmente soy, bueno, desde hace muchos años, soy científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y desarrollo mi trabajo en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, el IDAEA, que está en Barcelona. Entonces, mi trabajo o mi dedicación, por decirlo así, porque a veces no es un trabajo, al final ya es casi tu vida, porque, bueno, no desconectas, es lo que siempre decimos, ¿no? Estás ahí y, bueno, no sé, hoy que es el Día de los Océanos, pones las noticias, la tele y pum, pues ya estás ahí enganchado, porque, bueno, es lo que te atrae, ¿no? Yo estudio, en su día empecé con el medio ambiente, entonces me interesaba mucho ver qué compuestos o qué sustancias de las que nosotros utilizamos, ¿no? De origen antropogénico, o sea, los que nosotros utilizamos diariamente o en ciertas cosas, cómo pueden llegar al medio ambiente y cómo pueden afectar. Entonces, en este caso me centré en lo que se conoce con el nombre de compuestos químicos o contaminantes, mejor, químicos emergentes. Y son sustancias que en el medio ambiente aún no están reguladas, a diferencia de otras que sí lo están. Por ejemplo, sabemos que los niveles de mercurio están controlados, sabemos que ciertos niveles, por ejemplo, de halogenados en las plantas de tratamiento de aguas residuales están controlados. Hay muchas sustancias que no se pueden superar ciertos niveles. Pero en el caso de los contaminantes emergentes no existe ningún tipo de legislación hoy por hoy. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, porque igual nadie pensó que estaban ahí, porque nadie pensó que podían hacer algo al medio ambiente, porque no teníamos las técnicas para analizarlos, porque a lo mejor los niveles de concentración que tenían eran tan bajos que nunca los hemos podido ver con los instrumentos que disponíamos en un tiempo. Tal vez porque antes había procesos que generaban ciertas sustancias que no se han desarrollado hasta ahora, porque no sé, su tiempo de generación sea largo. Y con esto quiero decir que hay sustancias que están ahí y que nunca antes las habíamos mirado. Entonces, ¿qué ocurre? Así como unas están legisladas, consideramos que otras deberían también estar. Para poder hacer eso, lo que hay que hacer es estudios científicos para saber si existen, dónde están y qué originan. Porque digamos que una sustancia puede ser tóxica o perjudicial para el medio ambiente básicamente por dos vías. Una, si la tengo extremadamente concentrada y es poco tóxica, llegaré a unos niveles muy elevados y afectaré al medio ambiente. Pero puede ser que tenga una sustancia a niveles de concentración trazas muy pequeñitos, nanogramos, o sea, la millonésima parte de un gramo, y sea extremadamente tóxica.
Entonces, en este caso también puede causar un daño al medio ambiente. Entonces, bueno, pues yo lo que me dedico es a investigar los diferentes compartimentos ambientales, básicamente los ecosistemas acuáticos, es decir, todo lo que tiene que ver con el agua. Y cuando digo agua me refiero tanto a la superficial como a la subterránea, tanto el agua dulce como el agua salada. Porque al fin y al cabo, ya sabéis, esto es un ciclo, el ciclo del agua es un ciclo cerrado y sabemos las vías, ¿no?, por las que va circulando este agua. Entonces, este agua, pues aparte de en sí, lo que sería la columna de agua, pues tenemos el sedimento, tenemos los peces que lo habitan, tenemos los pájaros que se alimentan de los peces, etcétera, etcétera. Y nosotros que estamos como eslabón último de la cadena trófica en el medio ambiente. Es un poco lo que yo centro mi foco de atención es en el estudio de contaminantes emergentes que utilizamos diariamente, que básicamente se producen en los medios urbanos y que están diseñados para que tengan una acción biológica. ¿Eso qué quiere decir? Si yo me tomo un paracetamol, a mí me hace un efecto, pero cuando el resto del paracetamol, el residuo, va al agua y del agua va al pez, claro, el paracetamol no está pensado para el pez, pero sí que está pensado para que haga una acción biológica. Entonces, ¿cómo le va a afectar a ese pez el paracetamol que le llegue? Es decir, hay que pensar más allá de uno mismo. Entonces, en este caso, básicamente lo que ahora estudio son los fármacos, los medicamentos, muchos, y filtros solares, también hay una gran diversidad, parabenos, otro tipo de biocidas que también se utilizan en pinturas de barcos, etcétera, etcétera, insecticidas también, en fin, digamos que este tipo de contaminación que sabemos que existe porque la hemos determinado, que sabemos que va a hacer un efecto porque también se ha visto y que no hay regulación, no hay normativa, no se degradan en las plantas de tratamiento tampoco. Y entonces, ¿esto es un problema de las plantas de tratamiento que no los eliminan? Pues no. No, porque las plantas de tratamiento están diseñadas para eliminar patógenos, para eliminar sólidos en suspensión, para eliminar fósforo, nitrógeno, todos los nutrientes que una vez que llegan a ríos, mares, lagos, provocan pues, que haya mucha vegetación, provoca el crecimiento de algas, que esto lo hace la vida inviable para muchas especies. Entonces, estaba diseñado para eso. ¿Y qué ocurrió? Que cuando empezamos a pensar que hay otras sustancias que también pueden afectar, empezamos a mirar en las plantas de tratamiento y vimos que no, que básicamente hay diferentes proporciones de eliminación, pero no. En el efluente que sale de las plantas tenemos prácticamente lo que entró en menor concentración en muchos casos, pero digamos que el efluente de las plantas de tratamiento de agua residual que luego va al río o que luego va bajo un emisario hasta el mar, está compuesto de muchas sustancias nocivas. Entonces, digamos que lo que queremos ver es, yo en mi caso me dedico al estudio de ver en los diferentes compartimentos ambientales, en el agua, en el sedimento, en los peces, también en humanos, nosotros no nos olvidemos que estamos ahí, qué concentraciones de estos compuestos tenemos y qué riesgo tenemos, teniendo en cuenta las concentraciones que hay, las toxicidades que están descritas. También estudio la manera de ver cómo se pueden mejorar esas eliminaciones, que no son obligatorias, pero si pudiéramos mejorar la tecnología de tratamiento en las plantas de tratamiento de agua residual, pues podríamos difundir al medio ambiente concentraciones muy inferiores. A lo mejor no afectaban al medio ambiente o, bueno, de una manera u otra el tiempo de vida media es más pequeño y con el tiempo se biodegradarían antes. Entonces, dentro de eso, también lo que me dedico a ver es las aguas subterráneas. Al fin y al cabo, digamos, la relación que hay entre el agua subterránea y el agua superficial es la visión de por qué los ríos llevan agua cuando no llueve. Pues porque hay un equilibrio entre el agua subterránea y el agua superficial. Normalmente, si un acuífero, que es el que contiene el agua subterránea, lo estreso sacando mucha agua, porque el agua superficial hay poca porque hay sequía, pues entonces ese acuífero se va a dañar, si está cerca del mar, entra agua marina, estropeará todo el acuífero interno. Si lo que intento es llenar ese acuífero para que no se me vacíe con algo, tengo que poner un agua que sea limpia, porque si la meto contaminada con químicos, también estoy contaminando ese medio y luego por el intercambio, pues se me va a contaminar también todo. Entonces, ahora mismo lo que estamos intentando es, en concreto, reutilizar
el agua de las plantas de tratamiento, haciéndole un tratamiento posterior para poder utilizarlo en riego agrícola, ¿sí? Y también para poder guardarla en los acuíferos para los momentos de sequía poder extraerla. Pues ahora estamos haciendo eso, unos sistemas de, bueno, de recarga artificial con unas barreras reactivas para eliminar estos compuestos, entre ellos filtros solares, y bueno, fármacos, parabenos, etcétera, etcétera. Y es básicamente hacia dónde vamos, porque con el cambio climático el problema de los recursos hídricos es muy importante, no solo en zonas áridas o semiáridas, sino en todas partes, porque el régimen de lluvias y de periodos de secano cada vez van a ser más grandes todos, o sea, tendremos mucha sequía y luego tendremos inundaciones, pues hay que guardar agua para cuando no haya, y esa agua limpiarla bien para que a través de la alimentación, por ejemplo, cuando nos comamos un tomate que ha sido regado con un agua residual tratada, no nos estemos comiendo ese compuesto, que sí, nosotros hemos, bueno, yo concretamente hemos analizado, porque tenemos una planta piloto de recarga de acuíferos y de riego agrícola. Entonces, tomates, zanahorias, lechugas, todo eso, pues vemos que todos estos contaminantes, filtros solares, los fármacos, el ibuprofeno, pues están ahí. Entonces hay que ver cómo esta dieta nos va a afectar. Entonces tenemos que encontrar soluciones para eliminarlos de estas aguas residuales. Entonces, un poco, veis que todo está muy, muy ligado porque al fin y al cabo medio ambiente es uno, está todo conectado. Claro, al final todo lo que hacemos en nuestro día a día y lo que consumimos y lo que nos ponemos en la piel, de alguna manera llega a las aguas, ¿no? Entonces, sí. En Doñana hiciste un estudio y encontraste los huevos de los pájaros que anidaban allí, filtros solares, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hemos hecho bastantes estudios en diferentes partes del mundo y en cuanto a especies, lo que observábamos era eso, que diferentes, no sé, que eran hasta 9 especies distintas, patos, cigüeñas, aves rapaces, cernícalos, los huevos que habían depositado en la zona de Doñana pero que no habían sido viables, los recolectan allí en Doñana. Entonces nos los trajeron y analizamos el interior, digamos, de estos fetos que no habían llegado a nada. Entonces encontramos filtros solares, pero además encontramos los productos de metabolización de los organismos de estos filtros solares. Es decir, cuando nosotros tenemos una sustancia nociva, nuestro organismo, al igual que el resto de organismos, intenta contrarrestarlo haciendo algo, cambiando la estructura de eso que es nocivo. Pues normalmente lo que se suele hacer es hacer una sustancia que sea más polar, más fácil de disolver para que se vaya en la orina, o bien de conjugarla con una sustancia más grande de nuestro organismo, como el glutatión o el glucurónido, para que se vayan las heces. Entonces lo eliminamos. Entonces lo que hemos observado, que estos compuestos que se forman no se eliminan, sino que también se quedan. Entonces, lo que vimos en estos huevos es que ya que el feto era inviable, el feto no era digamos, el causante de que hubiera metabolitos. Si había metabolitos es porque la madre, durante la puesta, le había transferido no solo el filtro, sino también el producto de metabolización que ella había generado. Y sí, los encontramos en muchas de las especies. El origen puede ser estas aves comen peces, que puede ser que estos peces tuvieran la contaminación, pero también hay algunas especies que son más carroñeras, entonces dicen que en las zonas cercanas de las poblaciones que hay allí se podían alimentar a lo mejor en zonas de estas de desechos o de basuras y que a lo mejor a partir de ahí podían haber también absorbido estos filtros y otras cosas. Y bueno, hemos visto en medusas, en palau, hemos visto en corales, hemos visto en peces, en humanos, hemos visto en placenta, en sangre, en leche materna. Queremos también eso, que nos expliques un poco el trabajo que hiciste en Palau y en Hawái, ¿no? Tus compañeros también, sí. Para cambiar la legislación de estos filtros solares, de prohibir estos filtros solares.
Sí, en Palau se da un hecho bastante particular. Hay un lago que se conoce como el lago de las medusas, que toda la persona que le gusta hacer submarinismo lo debe conocer, porque es el único sitio donde tú te puedes bañar con las medusas, porque son medusas que no pican. Entonces, este país, es Palau o la República de Palau, son una serie de islitas pequeñas ahí en la Micronesia o en el Pacífico, que se formaron pues, después de erupciones y demás. Entonces, subió parte de la tierra, se elevó, entonces quedó como un lago de agua salada. La parte inferior sí que se comunica con el mar, pero bueno, quedó agua salada y quedó dentro una serie de medusas. Entonces estas medusas evolucionaron de forma distinta a las medusas que quedaron en la parte exterior del mar. Entonces, pues no desarrollaron la capacidad de hacer descargas eléctricas. Entonces, claro, todo el mundo va allí, pues se baña con ellas, hace fotos, esto si lo miráis por internet, está lleno. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que la Coral Reef Research Foundation es una fundación para la protección de los corales de allí, porque este lago es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entonces se dieron cuenta que estaba disminuyendo la población de medusas. Entonces se preguntaron qué podía pasar y tal. Supongo que debieron pensar que a lo mejor podría venir por la cantidad de filtros solares, la de millones de turistas que pasaban anualmente. Bueno, me contactaron, entonces a mí me pareció una cosa interesante, bueno, estudié un poquito la situación y demás, y decidimos que, bueno, que la cosa tenía envergadura como para pedir un proyecto de investigación que pudiera avalar y subvencionar todo ese estudio. Entonces lo pedimos a la UNESCO y también a la propia Palau, al gobierno del país, y lo co-subvencionaron. Y entonces, bueno, pues ellos me enviaron, hicieron tomas de muestra del sedimento del lago, de las aguas, de las medusas y del zooplancton del que se alimentan, y también de las aguas externas. Y efectivamente, pues encontramos en todas estas matrices que estaban los filtros solares, básicamente la benzofenona 3 está muy presente, y también los productos de degradación del metabolismo. Es decir, veíamos en las medusas que estaba la benzofenona 3, el 4-HB, el 4-DHB, la BP1, es decir, todo en lo que se va transformando. Con lo cual, pues bueno, a partir de ahí decidieron que merecería la pena pues, eliminar del uso este tipo de sustancias que generaban estos problemas. Entonces ya se había visto que había un artículo hace algún tiempo que se había visto que los corales emblanquecían en presencia de la benzofenona 3. Entonces, se siguieron también haciendo estudios, entonces ellos decidimos que los más peligrosos podían ser la benzofenona 3 y el octinoxato, otro compuesto que también se utiliza mucho. Entonces, bueno, pues eso se llevó bueno, pues al Parlamento perdonad, del país. Y entonces sí que decidieron que tenían que sacar una legislación para prohibirlo. Y desde ese momento, pues bueno, sacaron la legislación que no entró en vigor hasta el 1 de enero de este año. Curiosamente, en aquella época, un buen colega que es ahora el doctor Craig Downs de Hawái, empezó a ver que a lo mejor esto podía tener algún tipo de relación. Entonces también entró en contacto conmigo, me comentó algunas cosas, entonces estuvimos mirando niveles de concentración de las playas de Hawái y vimos que los niveles eran absolutamente brutales. Aquello era bueno, muy por encima de lo que estaba generando problemas en aquellos estudios originales que habíamos visto. El problema básicamente venía por la oxibenzona, pero algún otro también lo provocaba. Y es que los corales tienen este color porque tienen un organismo simbionte, es decir, por simbiosis, que se deposita en su superficie y es lo que le da este color. Entonces, cuando hay benzofenona 3 y también suben los niveles de temperatura en los mares, también se acidifica. Además, hay una serie digamos, la tormenta perfecta que se da para que este organismo muera. Entonces, como este revestimiento de color muere, se ve el esqueleto blanco de lo que es el coral. Y de ahí viene lo que se llama el bleaching, el blanqueamiento de los corales. Y hace que los arrecifes pues vayan muriendo. O sea, hay fotos de allí de Hawái que a mí me enviaban, que veías una cosa preciosa y luego lo veías absolutamente muerto. O sea, como si fuera cemento, pues exactamente igual. Entonces ahí, digamos, este investigador, él es originario de Hawái, digamos, tuvo mucho empuje y tuvo buenos contactos, tanto lo que era en el medio ambiente, en el Ministerio de Medio Ambiente de Estados Unidos como en Hawái. Y entonces, bueno, empezó a promover, pues eso, a partir de los estudios que yo hice, los niveles de concentración, hizo también estudios de exposición en laboratorio a plánulas de coral, es decir, a pequeños injertos de coral, y se vio las deformaciones a niveles de concentración bastante bajitos por exposición a la benzofenona 3. Aparte de blanquecer, pues el esqueleto queda todo dañado, se malforma.
Entonces, a partir de aquí, pues bueno, se puso en contacto con muchos más investigadores que conocían más efectos en otro tipo de estudios, in vitro, in vivo. Entonces, al final, pues promovimos muchas cartas con mucha documentación de estudios que habíamos hecho y publicado en revistas científicas de alto impacto y se presentaron allí en el Parlamento de Hawái, en el estado de Hawái. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que, digamos, la presión de las casas comerciales que se dedican a la fabricación de estas cosas, pues en un primer instante lo frenó. Se dijo, no, que no hay suficientes estudios, bueno, pese a que habíamos aportado absolutamente de todo y era irrefutable, pero bueno, en un primer impacto se nos paró. Seguimos un año más pues, presentando más evidencias y finalmente pues, se pudo aprobar la ley. Se aprobó en el 2018 y curiosamente se hizo a posteriori que Palau, pero entró en vigor un año antes. Es decir, en Hawái nos podían utilizar ya en el 2020 y en Palau no se han podido utilizar a partir de 1 de enero de este año, del 2021. Entonces aquí lo que hacen también es una labor muy interesante, que es que cuando los turistas viajan allí en el avión, ya les indican este sistema de protección ambiental. Les dicen, cuidado, lo que llevéis de crema solar no lo podéis utilizar, tenéis que utilizar las que nosotros os podemos proporcionar, etcétera, etcétera, bajo multa y las multas son considerables, ¿no? Entonces, bueno, se les explica el porqué y, bueno, se va creando esta concienciación, ¿no? Porque, a ver, en el fondo, siendo egoístas, si tú estropeas tu medio ambiente y la gente acude para verlo, pues sí o sí, económicamente te va a repercutir en el futuro, también vas a perder tu vía de ingreso. Con lo cual no es solo por el interés ambiental, sino quizás económico, pero bueno, en cualquier caso, sea por lo que sea, mientras salvemos y cuidemos al medio ambiente, bien estará. La historia venía por aquí. Y ahora otra de las cosas que también no, bueno, a mí por lo menos me preocupa bastante, es que lo estamos encontrando los filtros solares en la Antártida. Esto es algo que ya me está poniendo bastante nerviosa. ¿En la Antártida? Sí, 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 porque claro, allí piensa que los niveles de radiación, contra la nieve y demás, en las bases que hay muchísima gente, ahí es que vive mucha gente, hay bases que la McMurdo, por ejemplo, tiene esta iglesia, cajero automático, o sea, es que son pequeñas ciudades, entonces ahí la gente que se pasa todo el año, pues se tiene que proteger. Y después están las bases que hay militares, hay investigadores que pasan periodos, incluso hasta por 2 años pueden estar. Y luego que se ha puesto de moda recientemente lo de ir de crucero a la Antártida. Entonces, bueno, están controlados más o menos los turistas que no dejen allí, no coman, no dejen vertidos ni nada, pero claro, hay los centros donde los reciben y hay también visitas guiadas a algunas bases científicas. ¿Qué ocurre? Que si tienes que ir al lavabo, pues tendrás que ir al lavabo. Y si te has puesto crema en el barco para no quemarte con el reflejo o del sol o de la nieve, al final lo vas a excretar también. Entonces, bueno, pues sí que hay niveles en los glaciares, en el agua, sobre todo en las mayores estaciones científicas sí que tienen planta de tratamiento de las aguas residuales. Es muy, muy sencillo. ¿Qué ocurre? Que ahí los niveles son muy elevados. Nos encontramos también encontramos fármacos, parabenos, drogas, se encuentran muchas cosas. Y claro, a ver, el problema de la Antártida es que como está prácticamente siempre congelado, hay pocas zonas que se llegan a descongelar, pues la cadena, digamos, trófica, las diferentes especies que hay son pocas, es una cadena muy cortita. Aquí hay pues el insecto, el fitoplancton, el no sé qué, hay muchos organismos, pero allí la biodiversidad es muy baja. Y además hay solo algunas especies que son autóctonas de allí, endémicas, no hay más. Entonces, bueno, pues empieza a ser un poquito preocupante y ahora tenemos un proyecto, lo que pasa es que con la pandemia se nos ha paralizado para hacer con Chile, el Instituto de la Antártida de Chile, para hacer tomas en en la península antártica, en diferentes islas, en San George, bueno, en diferentes zonas, para ver cómo está el tema, porque bueno, donde va el hombre al final acaba llevando la contaminación. Pues sí. ¿Sabes también aquí la problemática que tenemos con el alga invasora, la Rubulopteris okamurae? Bueno, he oído algo, sí. Y vosotros... Sí, tenemos contacto con los pescadores de la pesca artesanal que están prácticamente arruinados porque está el estrecho prácticamente desde Gibraltar, está pasando al Mediterráneo
hasta Conil, está todo invadido por un alga que no se sabe todavía realmente de dónde viene. Se dice que viene de las aguas de lastre de China, de los barcos, de los cargueros que van a China y vienen a Algeciras y vierten allí sus aguas de lastre. Entonces, este alga, pues por la contaminación están haciendo estudios, pero no se sabe todavía muy bien por qué está proliferando tanto aquí. Y bueno, ¿qué podemos hacer, Silvia, por nuestros océanos? Hoy, que es el Día de los Océanos, realmente estamos preocupados por Mira, tenemos unos minutos limitados. Está diciendo que ya mismo se corta. Se va a cortar, bueno. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues pensar que aunque la dilución en el mar es muy importante, pero estamos dañando las especies que hay ahí, y pese a que la dilución es importante, porque la masa de agua es muy grande, las concentraciones que llegan allí también son muy grandes, porque claro, tenemos concentración vía los ríos, porque ya llega el agua contaminada. Tenemos también, digamos, en las zonas de relación con los acuíferos, la zona de intrusión salina también entra adentro, si el agua está contaminada, también la barre, y sobre todo también los emisarios de las plantas de tratamiento de aguas residuales van allí, y antiguamente incluso las incineradoras tiraban todos los residuos también al mar. Es decir, que, vamos a ver, es un sumidero de todo lo que no queremos que va allí, y no estamos pensando que también vivimos de eso, porque a ver, si estropeamos la pesca, estropeamos, digamos, uno de los fuentes primarias de alimentación, pues van a ir las cosas fatal, vamos, porque yo de hecho, por ejemplo, hay alguna que otra especie de pez que ya he visto que no se compra, en este caso era por contaminación con mercurio, pero hay un tipo de pez que antes se vendía y ya no se vende por eso. Entonces, vamos a empezar con más especies, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y uno de los problemas principales también que tenemos nosotros en esta zona mediterránea es que el Mediterráneo en sí es un mar muy, muy poco profundo y es muy pequeño. Entonces es como un lago grande, vamos a decirlo así. Entonces, en particular, los países que estamos en zona mediterránea sí que estamos bastante expuestos. Además, hay muchísimo turismo, la población se ha venido mucho a las zonas urbanas que están muy cercanas a las zonas de costa, y realmente el incremento de la población ya sabemos lo que trae, o sea, pues, consumo de todo este tipo de cosas que están afectando. Y luego también lo que ocurre mucho es que hay, bueno, no recuerdo los datos, pero los cruceros marítimos, que aquí en el Mediterráneo son muy frecuentes, como aquí en Barcelona, en Palamós paran muchísimos, pues pensaros la de miles de viajeros que hay ahí. ¿Dónde va todo el desecho? Al mar. Hay un tráfico brutal. ¿Podríamos hacer algún tipo de presión? A ver, yo creo que lo principal en un inicio es ver qué niveles hay de cosas. Entonces hay que pensar que pueden ser metales, pueden ser nutrientes, a lo mejor pues eso es lo que hace que esto crezca tanto, que haya mucho nitrógeno, fosfato, o sea, que hayan vertidos digamos, de aguas sin tratar. Y luego, por ejemplo, pues eso, las cosas que se introducen directamente al mar son muy importantes. Pues yo siempre lo digo, a ver, las sillas tienen revestimientos ignífugos para que no se quemen, pero nadie, bueno, en principio, nadie tiene una silla al mar. Pero tú te pones un filtro solar, que sí que lo tienes sobre tu piel, y sí que lo metes en el mar. Es una entrada directa muy, muy importante. Entonces, lo primero sería ver esas aguas, por qué sustancias pudieran estar contaminadas. Entonces, bueno, esta chica que te contactó, Yolanda Valcárcel, no sé si te suena, porque con ella estuvimos haciendo el estudio en la Antártida. Entonces, ahora hace poco iba a hacer cosas ahí en Portugal y tal. Entonces me comentó que iba a Cádiz a hacer muestras. Digo, ay, pues contacta con Raquel porque ya está por allí. Entonces, esas muestras me las traerá y las analizará, pero me parece que al final no pudisteis coincidir o algo. Sí, pero hemos hablado. Sí, pues la idea es eso, intentar ver cuál es el motivo de por qué ocurre esto. Entonces, claro, los estudios son a diferentes niveles, porque hay los que analizarán los metales, que son inorgánicos, hay los que analizarán nutrientes, hay los que analizaremos emergentes, o sea, un poquito
bueno, pues habría que mirar eso y quizás, pues no sé si hay algún movimiento civil o alguna organización, aparte de vosotros, intentar entre todos, pues crear esta conciencia. También se hace esto de, pues el día que vamos a ir a limpiar la playa y tal, pues igual decir, pues mira, hoy no vamos a lanzar nada para el mar, o sea, no te puedes bañar, no te puedes poner, no vayas, porque si vas te lo tienes que poner, pues no vayas, no tires colillas, no hagas no sé qué, intentar, bueno, no sé, poner de nuestra parte, porque hay cosas que no las podemos evitar. Si un emisario de una planta de tratamiento va al mar, habría que hacer una intervención en ese ayuntamiento donde sea, pues para que hicieran un mejor tratamiento o lo filtraran. Claro, todo eso repercute mucho en la economía de la propia planta, en el ayuntamiento que a lo mejor no le interesa, en la empresa explotadora, y que hay muchos actores en estas escenas. Entonces, es complicado, pero por algo hay que empezar. Yo lo que empezaría es por ver qué niveles hay y comparar con una zona que llamamos nosotros que es pristina, algo que esté limpio, que sepáis que está bien, y comparar niveles de cosas e intentar a partir de ahí extraer alguna conclusión. Es muy complicado, porque existen no sé cuántos miles de millones de sustancias químicas, ¿no? No las vamos a ver todas, pero a lo mejor yendo a los sospechosos habituales, ¿no? Si es una playa, pues pueden ser filtros, pueden ser fármacos, pueden ser cosas así. Quizás intentar algo en ese sentido. Bueno, pues ese va a ser el próximo proyecto. ¿Queréis decir algo antes de...? Gente que igual se va a cortar. Gracias por la información. Y el año pasado una amiga fue a Hawái y sabía que tiene que llevar una crema de minerales, no de químico. Sí, tu amiga. Sí, solo la FDA, o sea, la Food and Drug Administration, que es la que gestiona todo eso en Estados Unidos, los únicos dos que ha encontrado como seguros es el óxido de del dióxido de titanio y el óxido de zinc, que son los dos minerales, y que no sean nanopartículas. Las partículas pequeñas también son muy negativas, que tienen el tamaño que tienen nuestras células, pueden atravesar la pared, si lo haces en spray lo puedes inhalar, es complicado. Entonces, en tamaño estándar, los minerales son los mejores protectores para el medio ambiente y también para nosotros. Muchas gracias, Silvia, un placer. Sí, pues gracias. Nada, a vosotros por Gracias. invitarme y nada, pues seguimos en contacto. Cualquier cosita, pues vamos haciendo. ¿Eh? Perfecto, Sí, muchas vamos a gracias. hacer cositas juntos y muchas gracias por el contacto de Yolanda. Sí, pues, estupenda. Ella también es una chica muy movida y muy comprometida con todo. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta Te pronto. contactaremos en breve, seguramente. Abusaremos otra vez un poquito de tu tiempo. Bueno, no pasa nada. En una de esas que vaya de viaje, cuando nos dejen, ya os iré a ver. Aquí estás súper invitada a Cádiz, ¿eh? Muchas gracias, claro que sí. Claro que sí, Llevo si voy. Sí, Sí, voy a ir a los ver. mejores sitios. Estupendo. A ver si nos dejan. Bueno, pues cuidaros mucho y hasta la Muchas próxima. gracias. Chao, a vosotros. Chao. Chao.